Bienvenidos al canal. Hoy tenemos otro megaproceso industrial, algo sin lo cual la humanidad simplemente no puede vivir. Cada año, más de 2.000 millones de toneladas de concreto, reforzado con acero, se vierten en construcciones alrededor del mundo. Imagina puentes enteros, colapsando porque el acero dentro se oxida como un auto abandonado bajo la lluvia. En China, más de 500.000 puentes enfrentan este enemigo silencioso, la corrosión. Si pusieras todas las varillas oxidadas en fila, rodearían el Ecuador 3 veces. ¿Cómo se transforma un material transparente usado en tablas de surf en la columna vertebral de rascacielos? ¿Cómo la fibra de vidrio está reemplazando al acero que dominó la construcción durante 150 años? Quédate hasta el final. Descubrirás por qué las varillas de fibra de vidrio son más fuertes que el acero, pero pesan 75% menos, y cómo China está construyendo infraestructura a prueba de óxido que durará 300 años. La historia comienza en Jiangsu, en una planta que se extiende por 40 hectáreas, el equivalente a 56 canchas de fútbol. Máquinas masivas de 12 metros de altura dominan el espacio, pareciendo torres de una ciudad futurista. Imagina edificios fabricando materiales para otros edificios. El aire vibra con el zumbido constante de miles de bobinas girando simultáneamente. Las fibras de vidrio emergen de hornos a 1600 grados Celsius, más caliente que la lava volcánica. Con un silbido agudo que corta el aire, hebras más finas que un cabello humano se desenrollan a velocidades de 3000 metros por minuto, procesando suficiente fibra cada hora para envolver la Tierra 2 veces. Esto es apenas el comienzo. Estas hebras invisibles se convertirán en la estructura que sostiene ciudades enteras. Luego viene el baño de resina. Tanques enormes de 15 metros de largo contienen la resina epoxi, líquido dorado que fluye como miel espesa. Las fibras de vidrio atraviesan estos tanques creando cascadas brillantes que reflejan las luces industriales como ríos de oro fundido. El proceso genera un aroma químico distintivo, mientras la resina se adhiere a cada fibra microscópica. A temperatura ambiente de 23 grados, la viscosidad es perfecta, ni muy líquida ni muy espesa. Los sensores monitorean cada milímetro del recubrimiento con precisión de micras. Cada segundo, 50 kilogramos de resina se consumen envolviendo las fibras. Esto es suficiente material para crear 1500 metros de varilla terminada. Con un rugido sordo, las bombas impulsan el flujo constante, alimentando la transformación de hilos frágiles en barras inquebrantables. Después, las máquinas de trenzado entran en acción. Cientos de bobinas giran en patrones hipnóticos, como un ballet mecánico de precisión milimétrica. Las fibras impregnadas de resina se entrelazan formando estructuras helicoidales que maximizan la resistencia. Imagina tejedores robóticos creando músculos de vidrio. El sonido es atronador, un coro de motores sincronizados que retumba en el pecho. Cada máquina produce un rugido continuo mientras las bobinas completan 3000 revoluciones por minuto. Nubes de vapor se elevan cuando las fibras húmedas pasan por los rodillos de compresión, procesando material suficiente cada turno para construir 2 puentes completos. La tensión aplicada es de exactamente 85 kilogramos por fibra. Demasiado poco, y la varilla será débil. Demasiado, y las fibras se rompen. La precisión aquí determina si un edificio resistirá un terremoto. Luego viene el horno de curado, el corazón del proceso. Las varillas entran en túneles de 25 metros que brillan con luz infrarroja. A 180 grados Celsius, las moléculas de resina se entrelazan químicamente con las fibras de vidrio. Este proceso, como hornear pan, pero a nivel molecular,
es lo que crea la fuerza legendaria. Las varillas avanzan lentamente, permaneciendo exactamente 12 minutos dentro del horno. Sensores láser miden la temperatura en 200 puntos diferentes cada segundo. Si alguna sección se desvía más de 3 grados, las alarmas suenan inmediatamente. Este paso es crítico porque determina si la varilla durará 5 años o 500. La polimerización debe ser perfecta. Cada molécula de resina conectándose con sus vecinas en una red tridimensional inquebrantable. Imagina esto: millones de cadenas moleculares formando una armadura invisible que nunca se oxidará. Después del curado, viene el sistema de tracción. Rodillos gigantescos de 3 metros de diámetro, como ruedas de tren, tiran las varillas con fuerza controlada de exactamente 2000 kilogramos. El crujido rítmico de los rodillos marca el pulso de la producción. A temperatura de 90 grados, las varillas aún están maleables, pero ya poseen su estructura molecular final. Los rodillos aplican texturas superficiales, estrías y surcos que permiten que el concreto se adhiera perfectamente. Sin estas marcas, las varillas se deslizarían dentro del concreto, como palillos en mantequilla. Las varillas emergen calientes pero sólidas, enfriándose gradualmente al aire. Cada minuto, 40 metros de varilla completada salen del sistema. Es un ballet industrial donde la física y la química danzan sincronizadas. Cualquier error y meses de trabajo de construcción podrían perderse cuando una estructura falle. Luego viene el corte de precisión. Sierras de diamante industriales, girando a 5000 revoluciones por minuto, cortan las varillas continuas en longitudes exactas. El sonido es penetrante, como 1000 cristales rompiéndose simultáneamente. Chispas naranjas vuelan en arcos brillantes cuando el diamante muerde la fibra de vidrio compuesta. Este paso es crítico porque cada varilla debe medir exactamente 6 metros, ni 1 centímetro más ni menos, para encajar perfectamente en los moldes de construcción. Sensores láser verifican cada corte con precisión de décimas de milímetro. A velocidades de 20 cortes por minuto, no hay espacio para error humano. Imagina esto: robots cortando con precisión quirúrgica a escala industrial. Las varillas caen sobre transportadores acolchados, organizándose automáticamente en paquetes de 50 unidades. Cada paquete representa la estructura para 3 pisos de un edificio residencial. Después de cortar, viene el control de calidad final. Cada varilla pasa por máquinas de prueba, que aplican hasta 12 toneladas de fuerza de tensión, equivalente al peso de 2 elefantes africanos adultos tirando en direcciones opuestas. Las varillas genuinas de fibra de vidrio ni siquiera se curvan bajo esta presión extrema. Cámaras de alta velocidad capturan 1000 imágenes por segundo, detectando cualquier imperfección microscópica en la superficie. Rayos X penetran el material, verificando la distribución uniforme de fibras, como radiografías médicas, pero para materiales de construcción. A temperatura ambiente de 20 grados, las propiedades deben ser perfectas. Este paso es crítico porque una sola varilla defectuosa en un puente podría causar colapso catastrófico. Las que fallan se rechazan, menos del 1% del total. Las aprobadas reciben códigos QR láser grabados rastreando cada detalle de su fabricación. No siempre fue tan avanzado. Allá en 1950, cuando los primeros puentes modernos de China se construyeron, el acero era el único material disponible. Esas estructuras comenzaron a oxidarse en 10 años. La humedad y la sal
atacando implacablemente. El colapso del puente Qijiang en 1999 mató a 40 personas cuando las varillas de acero corroídas cedieron. El avance llegó cuando ingenieros de Shanghái descubrieron en 2005 que la fibra de vidrio usada en yates podía reforzar concreto mejor que el acero. Los primeros puentes piloto superaron todas las expectativas. Después de 15 años en ambientes marinos hostiles, cero corrosión. Las pruebas mostraron que, mientras el acero pierde 40% de resistencia en 30 años, la fibra de vidrio mantiene 95%. Hoy, más de 3.000 puentes chinos usan exclusivamente rebar de fibra de vidrio. La tecnología que comenzó en un laboratorio universitario ahora protege millones de vidas diarias. Las emisiones de carbono bajan 32% comparado con producir acero tradicional, equivalente a sacar 3 millones de autos de las carreteras cada año. La energía necesaria es 60% menor, porque no requiere los hornos gigantescos de 2000 grados que demanda el acero. La industria ahorra más de 22.000 millones de dólares anuales en costos de mantenimiento. Los puentes con rebar de acero necesitan reparaciones cada 15 años, pero los de fibra de vidrio permanecen intactos por 300 años. Los costos de construcción inicial son 25% más altos, pero el ahorro a largo plazo es astronómico. Así que aquí está el secreto prometido. La fibra de vidrio tiene resistencia a la tensión 70% mayor que el acero, pero pesa apenas una cuarta parte. Esto significa que ustedes pueden construir más alto, más largo, más atrevido, sin el peso muerto que limita al acero. La conductividad térmica es casi cero, así que no expande ni contrae con temperatura. Adiós a las grietas estacionales que destruyen pavimentos. Desde las fibras microscópicas, fundidas a 1600 grados, hasta las varillas terminadas soportando toneladas de presión, el ciclo se completa. Nada desaparece, solo se transforma en infraestructura que desafía el tiempo mismo. Cada año, en el mundo, se consumen más de 13 millones de toneladas de caucho natural, un material sin el cual no existiría ni un solo neumático, guante o junta de aviación. Pero pocos se preguntan, ¿de dónde proviene esta sustancia elástica? En algún lugar de los trópicos, entre los húmedos bosques de Tailandia y Malasia, miles de trabajadores, antes del amanecer, cortan la corteza de los árboles para recolectar un líquido blanco, el látex, que luego convierten en caucho. ¿Cómo exactamente, a partir del simple jugo del árbol de hevea, nace un material que mueve coches, aviones e incluso programas espaciales? ¿Y qué secreto esconden estas plantaciones, donde día tras día nace uno de los recursos más importantes de la humanidad? Mira hasta el final, y verás lo que no se muestra a los turistas. Las plantaciones de caucho son grandes extensiones agrícolas donde se cultivan los árboles de hevea, que son la principal fuente de caucho natural. Estas plantaciones suelen estar ubicadas en regiones tropicales, ya que la hevea necesita un clima cálido, una gran cantidad de precipitaciones y humedad para un crecimiento óptimo. La historia de las plantaciones de caucho se remonta al siglo XIX, cuando el inglés Henry Wickham sacó semillas de hevea de Brasil y las llevó al Real Jardín Botánico de Kew en Gran Bretaña. Desde allí, los jóvenes plantones fueron enviados a las colonias británicas en el sudeste asiático, en particular a Malasia y Sri Lanka, donde comenzó el cultivo a gran escala. Hoy en día, los mayores productores de caucho natural son Tailandia, Indonesia, Malasia y Vietnam. El proceso de recolección de caucho de los árboles se llama sangrado.
Los trabajadores hacen incisiones poco profundas en la corteza del árbol en ángulo, generalmente temprano en la mañana, cuando la savia, es decir, el látex, fluye más activamente. El látex es un líquido lechoso que fluye de las incisiones y se recoge en pequeñas tazas adheridas al tronco del árbol. Es importante hacer las incisiones con cuidado para no dañar el cambium, la capa responsable del crecimiento del árbol, y no perjudicar la producción futura de látex. Un solo árbol puede producir látex durante muchos años, a veces hasta 25 o 30 años. El látex recolectado se transporta desde las plantaciones a las plantas de procesamiento de diversas maneras, dependiendo de la escala de la plantación, la distancia a la planta y la infraestructura disponible. En algunas regiones, donde los ríos son la principal vía de transporte, el látex puede ser transportado en grandes contenedores, en barcazas o botes. El objetivo principal del transporte es llevar el látex a la planta de procesamiento lo más rápido posible y en su estado inalterado, para garantizar la calidad del producto final. En las plantas de procesamiento, el látex recolectado de las plantaciones de caucho pasa por un proceso complejo pero bien establecido, cuyo objetivo es separar el caucho puro del agua y otras impurezas. Este proceso comienza inmediatamente después de la llegada del látex a la planta y consta de varias etapas clave que aseguran la obtención de caucho crudo de alta calidad. Primero, al llegar a la planta, el látex líquido, que generalmente llega en grandes cisternas, se filtra. Esta etapa inicial de filtración ayuda a eliminar cualquier impureza mecánica grande, como trozos de corteza, hojas u otro material vegetal que pudiera haber entrado durante la recolección en la plantación o el transporte. Para ello se utilizan tamices o mallas de diferentes tamaños de poro. Después de la filtración, el látex se bombea a grandes tanques para su dilución. Generalmente, el látex recolectado de los árboles tiene una concentración de sólidos de alrededor del 35%. Para su posterior procesamiento, se diluye con agua limpia hasta una concentración menor y más manejable, que a menudo es del 20%. Esta dilución ayuda a facilitar el proceso posterior de coagulación y a garantizar la uniformidad del producto obtenido. La etapa clave en el procesamiento del látex es la coagulación. El látex natural es una emulsión estable donde diminutas partículas de caucho están dispersas en un medio acuoso. Para separar el caucho, esta estabilidad debe romperse. Para ello, se añade un ácido al látex diluido, generalmente ácido fórmico o acético. El ácido reduce el pH del látex, destruyendo los factores estabilizadores y haciendo que las partículas de caucho se aglomeren y precipiten. El látex se deja en tanques especiales o grandes cubas donde se produce una coagulación gradual. Dependiendo del tipo de látex y del producto final deseado, el proceso de coagulación puede durar de varias horas a un día. Durante este proceso, el caucho se separa de la parte acuosa,
formando una masa gelatinosa. Cuando la coagulación está completa, la masa de caucho obtenida, que tiene el aspecto de una lámina blanda y gelatinosa, se retira con cuidado de las cubas. Este caucho crudo luego pasa por una serie de rodillos. Primero se pasa por rodillos acanalados, que ayudan a eliminar la mayor parte del agua residual, y al mismo tiempo crean una textura característica en la superficie de la lámina de caucho. Esto también ayuda a aumentar la superficie para un secado posterior más eficiente. El siguiente paso es el lavado. Las láminas de caucho se lavan a fondo con agua limpia para eliminar los restos de ácido y cualquier otra impureza soluble en agua. La calidad del lavado es extremadamente importante, ya que los residuos de ácido pueden afectar negativamente las propiedades del caucho final y su envejecimiento. Después del lavado, las láminas de caucho están listas para el secado. Esta es una de las etapas más importantes, ya que de la eficiencia del secado dependen la calidad y la estabilidad del producto. El secado puede realizarse de diferentes maneras. Tradicionalmente, las láminas se cuelgan en cámaras de secado especiales, donde se exponen a humo caliente. El humo no solo seca el caucho, sino que también le da su característico color marrón dorado y propiedades fungicidas, lo que ayuda a prevenir el desarrollo de moho. El proceso de secado y ahumado puede durar de varios días a una semana. Para otros tipos de caucho crudo, se utilizan secadores mecánicos, donde el caucho se tritura en pequeños gránulos o migajas y luego se seca con aire caliente en secadores de túnel. Esto acelera significativamente el proceso de secado, permitiendo obtener el producto terminado en unas pocas horas. Después del secado, las láminas o gránulos de caucho terminados se clasifican por calidad según las normas internacionales y luego se prensan en grandes bloques o balas. Estos bloques se empaquetan, generalmente en película de polietileno, y se marcan antes de ser enviados a los consumidores de todo el mundo. Cada bloque tiene su propio peso, generalmente 33 kilogramos o 111 kilogramos, lo que simplifica la logística y el comercio. Imagina esto. Bajo los salares blancos de Sudamérica se esconde un material sin el cual todo nuestro mundo moderno se detendría. Teléfonos, coches eléctricos, incluso satélites. Todo vive gracias a él. Lo llaman oro blanco, y por él ya se libra una verdadera guerra entre países y corporaciones. Pero, ¿por qué este metal de color blanco plateado se ha vuelto tan valioso que incluso se extrae de las entrañas hirvientes de la Tierra? Y lo más importante, ¿qué pasará cuando se acabe? Mira hasta el final y descubrirás el peligroso secreto que esconde el litio. Imagina el metal más ligero del universo, de color blanco plateado, extremadamente reactivo y al mismo tiempo dotado de la capacidad única de almacenar una enorme cantidad de energía. Es el litio, el elemento número 3 en la tabla periódica, que ha resultado ser un verdadero tesoro de la modernidad. Fue descubierto hace más de 2 siglos, en 1817, y al principio encontró aplicación en cosas bastante prosaicas, en la producción de vidrio, cerámica e incluso en la medicina. Pero el verdadero momento estelar del litio llegó a finales del siglo pasado, cuando el mundo fue presa de la fiebre de las baterías de iones de litio. Fue entonces cuando quedó claro que estábamos ante algo más que un simple metal. Al litio comenzaron a llamarlo oro blanco, no por su brillo, sino por su importancia estratégica. Al igual que el oro fue un símbolo de riqueza, el litio es hoy un indicador del progreso tecnológico y la independencia energética.
Su demanda crece tan rápidamente que constantemente buscamos nuevas fuentes y perfeccionamos los métodos de su extracción. Entonces, ¿dónde se esconde este oro blanco? Sus yacimientos están dispersos por todo el planeta, pero las mayores reservas, verdaderamente gigantescas, se concentran en unas pocas regiones clave. Imagina un enorme triángulo del litio, en Sudamérica, que abarca partes de Chile, Argentina y Bolivia. Son vastas extensiones de salares donde bajo la superficie de la Tierra se esconde una verdadera riqueza. Además, hay importantes reservas en Australia, China y Estados Unidos. Existen dos métodos principales para extraer este valioso metal. El primero, y actualmente el más común y económico, es la extracción de lagos salados, o como también se les llama, salmueras. Imagina cómo en regiones áridas y duras, como el famoso Salar de Atacama en Chile, o el majestuoso Salar de Uyuni en Bolivia. Enormes bombas extraen salmueras subterráneas, saturadas de litio. Este líquido luego se bombea a gigantescas piscinas de evaporación, que parecen espejos de un azul o verde brillante. Bajo el sol implacable y las ráfagas de viento, el agua se evapora gradualmente, concentrando el litio junto con otros minerales. Este proceso natural, pero lento, puede durar de varios meses a 2 años, pero su principal ventaja son los costos de extracción relativamente bajos. Sin embargo, aquí también hay sus desafíos. El proceso requiere una enorme cantidad de agua, un recurso escaso en estas regiones desérticas, y también depende de los caprichos del clima. Otro método importante es la extracción de rocas duras, en particular de minerales como la espodumena. Esto ya es una verdadera minería, que recuerda a la búsqueda de minerales tradicionales. En Australia, por ejemplo, existen gigantescas canteras a cielo abierto, donde se extraen rocas que contienen litio. Después de que estas rocas son extraídas, se trituran y luego, mediante procesos especiales como la flotación, se separan los minerales de litio. A continuación, los minerales se someten a un tratamiento térmico, se calcinan a altas temperaturas y luego se realiza un procesamiento químico para obtener litio puro en forma de sales, por ejemplo, carbonato o hidróxido de litio. Este método permite obtener litio más rápidamente y no depende del clima, pero es considerablemente más caro y tiene un mayor impacto ambiental, ya que implica la destrucción del paisaje y la generación de una gran cantidad de residuos. Pero la humanidad no se detiene. Los científicos e ingenieros están investigando nuevas fuentes de litio más ecológicas. Por ejemplo, algunas aguas geotérmicas también contienen concentraciones significativas de este metal, y ya se están desarrollando tecnologías para la extracción directa de litio de estas fuentes termales. Esto podría ser una verdadera revolución, ofreciendo una forma más limpia y eficiente de extracción. También se han descubierto grandes reservas de litio en yacimientos de arcilla, lo que abre nuevas perspectivas. Y, por supuesto, el futuro pertenece al reciclaje. El reciclaje de baterías de iones de litio usadas se está volviendo cada vez más importante. No solo reduce la necesidad de extracción primaria, sino que también ayuda a crear un ciclo cerrado, lo cual es críticamente importante para el desarrollo sostenible, ya que el litio, como cualquier recurso, no es infinito. Después de que el litio es extraído en forma de materia prima, comienza la verdadera alquimia. Pasa por un proceso de transformación complejo y de múltiples etapas para ser apto para la producción de baterías de alta tecnología. Primero, de la materia prima extraída, se obtienen los principales productos industriales: carbonato de litio o hidróxido de litio.
el carbonato de litio, se obtiene más a menudo de las salmueras. Es un compuesto relativamente simple y económico que se utiliza ampliamente en las baterías de nuestros teléfonos inteligentes y en algunos tipos de coches eléctricos. El hidróxido de litio, que se produce tanto de salmueras como de rocas duras, se está volviendo cada vez más popular. Permite crear cátodos, los electrodos positivos de las baterías, con mayor densidad energética, lo que significa que los coches eléctricos podrán recorrer mayores distancias con una sola carga. Es precisamente el litio el componente clave del cátodo, la parte más importante de una batería de iones de litio. Existen varias recetas para crear materiales de cátodo, cada una con sus propias ventajas. Por ejemplo, el óxido de litio y cobalto se utiliza para la electrónica portátil. Pero para los coches eléctricos, lo más común es utilizar óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto, que proporciona un excelente equilibrio de energía, potencia y seguridad. Para el transporte comercial y algunos modelos de coches eléctricos, a veces se elige el fosfato de hierro y litio, que aunque tiene una menor densidad de energía, se distingue por su alta seguridad y larga vida útil. Una vez que todos los componentes, cátodo, ánodo, el separador que los divide y el electrolito, están listos, se ensamblan en celdas de batería individuales. Este proceso se lleva a cabo en condiciones de ultra limpieza y requiere una precisión increíble. Luego, estas celdas se conectan entre sí para formar módulos, y varios módulos se combinan en un gran paquete de baterías. Es este paquete el que se convierte en el corazón del coche eléctrico. Cada uno de estos paquetes está equipado con un complejo sistema electrónico de gestión, que controla incesantemente la carga, la descarga, la temperatura y el estado general de cada celda individual, garantizando la seguridad y la eficiencia. Aunque los coches eléctricos desempeñan un papel clave en la lucha contra el cambio climático, ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es importante entender que la extracción de litio también tiene sus propios desafíos ecológicos. Una de las cuestiones más agudas es el uso del agua. Esto es especialmente cierto para la extracción de salmueras en regiones áridas, donde el agua es un recurso extremadamente escaso. Algunos métodos pueden requerir hasta 2 millones de litros de agua para producir una sola tonelada de litio. También existe el riesgo de contaminación del suelo y las fuentes de agua con los reactivos químicos utilizados en el proceso de refinado, si no se cumplen los más estrictos estándares ambientales. Y, por supuesto, la minería, especialmente las canteras a cielo abierto, puede llevar a la destrucción de los paisajes naturales y los hábitats de la vida silvestre. Cada mañana, millones de personas comienzan el día con una taza de café. Pero, ¿y si te dijera que precisamente lo que queda en el fondo de la taza podría alimentar ciudades enteras? Los pozos de café, que desechamos sin pensar, se están convirtiendo en un biocombustible capaz de reemplazar al petróleo. Ya están moviendo autobuses, calentando edificios e incluso se utilizan en la producción de envases ecológicos. Pero lo más sorprendente es esto. Este recurso es uno de los más abundantes del mundo y todavía no nos damos cuenta de su verdadero poder. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo los simples pozos de una cafetera pueden cambiar la energía del planeta. Los pozos de café en volúmenes tan grandes, como 50 millones de toneladas al año, se generan principalmente debido a la producción y el consumo mundial de café. Para entender la escala, en el año 2025 se prevé que la producción mundial de café alcance unos 178 millones de sacos de 60 kilogramos. Esto es aproximadamente 11 millones de toneladas de granos. Los mayores productores son Brasil, Vietnam,
Colombia, Indonesia, Etiopía y otros países donde las plantaciones de café ocupan millones de hectáreas. Después de procesar los granos y preparar las bebidas de café, se genera un residuo. Los pozos de café, que representan aproximadamente el 20-25% de la masa inicial de los granos. Esto significa que de 11 millones de toneladas de café, se obtienen alrededor de 2 o 3 millones de toneladas de pozos como subproducto. Otra gran contribución a los volúmenes totales la hacen las cafeterías, restaurantes, hoteles, oficinas e incluso los hogares, que consumen café masivamente todos los días. Especialmente las grandes ciudades y los países con un mercado de café desarrollado generan toneladas de pozos de café a diario. Por ejemplo, una gran cafetería puede acumular cientos de kilogramos de residuos al día, y las cadenas de cafeterías de todo el mundo, decenas de miles de toneladas al año. La recolección de pozos para su posterior procesamiento se organiza tanto a través de proyectos locales, es decir, empresas de gestión de residuos que colaboran con las cafeterías, como a través de empresas a gran escala que crean cadenas de economía circular, un ciclo cerrado donde el subproducto se convierte en un recurso. La idea de utilizar los pozos de café para la producción de biocombustible surgió como respuesta a los crecientes desafíos ecológicos relacionados con la quema de combustibles fósiles y el problema de los residuos de la industria alimentaria. Las primeras investigaciones científicas en este campo aparecieron a principios de los años 2000, cuando los científicos comenzaron a explorar el potencial de los residuos orgánicos para la producción de energía limpia. Los pozos de café, al ser ricos en aceites y carbohidratos, resultaron ser una materia prima prometedora para la obtención de biodiesel y biogás. Entre los años 2018 y 2020, las innovaciones en biotecnología comenzaron a implementar más activamente tecnologías para la extracción de aceites de los pozos de café usados. En particular, los investigadores de la Unión Europea y América del Norte desarrollaron activamente la metodología para convertir estos aceites en biodiesel. Uno de los avances fue la creación de procesos que permiten utilizar el aceite residual sin operaciones químicas costosas y complejas, lo que hizo que la producción de biocombustible fuera económicamente viable y ecológica al mismo tiempo. El procesamiento de los pozos de café para abastecer el funcionamiento de incluso 1000 reactores nucleares en forma de biocombustible o fertilizantes es una industria a gran escala con un potencial ecológico y económico significativo. Cuando los pozos de café usados llegan a la planta de procesamiento, comienza un detallado proceso tecnológico de varias etapas que transforma este residuo orgánico en un producto útil. La información se basa en el ejemplo de la startup ucraniana Rekava, que se ha convertido en uno de los líderes en este campo, así como en otras iniciativas ecológicas modernas. El primer paso es recibir los pozos de los socios, cafeterías, restaurantes, oficinas, grandes cadenas como McDonald's. Una pequeña cafetería genera aproximadamente 5 kilogramos de pozos de café al día. Las grandes cadenas, decenas de kilogramos. Es importante que los pozos se recojan y transporten rápidamente para evitar su deterioro y el mal olor. El secado de los pozos de café implica extenderlos en una capa delgada sobre estantes o cintas transportadoras de secado especiales por donde pasa aire caliente. La temperatura de secado generalmente se mantiene en torno a los 55 grados Celsius, lo que es suficiente para destruir los microorganismos y eliminar el exceso de humedad, pero sin destruir los nutrientes.
Los pozos secos se vuelven menos ácidos, más estables y compactos para su almacenamiento, y se reduce la probabilidad de que aparezca moho. Gracias a esto, los pozos se pueden almacenar durante mucho tiempo en recipientes herméticos sin que se deteriore su calidad. La congelación es una alternativa o una medida adicional que se utiliza cuando el secado no es práctico o se necesita un almacenamiento rápido sin perder las propiedades frescas. Los pozos se colocan en bolsas o recipientes herméticos y se congelan a una temperatura de menos 18 grados Celsius o inferior. En este estado, se detienen todos los procesos bioquímicos y el desarrollo de microorganismos, conservándose los componentes aromáticos, los aceites y la mayoría de los nutrientes en su estado más natural. Al descongelarse, los pozos de café no pierden sus propiedades y son aptos para su posterior procesamiento. Antes de la congelación directa, los pozos a menudo se mezclan con materiales orgánicos neutros o se les añaden conservantes naturales, lo que mejora la textura y las propiedades después del descongelamiento. Esto es importante para facilitar el transporte y el almacenamiento. Los pozos de café contienen sustancias aromáticas, aceite de café y pequeñas impurezas. Los tecnólogos en la planta realizan varias etapas de purificación para neutralizar el olor, de modo que los productos terminados no huelan a café, y para eliminar contaminantes extraños. Se utilizan métodos de tamizado, lavado y tratamientos especiales. En la planta, los pozos se introducen en equipos de trituración especiales. Pueden ser molinos de martillos, de cuchillas o trituradoras de rotor, que funcionan según el principio de romper las partículas en fragmentos pequeños. Gracias a la alta velocidad de rotación de los martillos o las cuchillas, los pozos se convierten en un polvo homogéneo, con un tamaño de partícula controlado. Es importante mantener un grado óptimo de trituración. Un polvo demasiado grueso complicaría la mezcla posterior y reduciría la eficiencia de la extracción de sustancias útiles, mientras que uno demasiado fino podría empeorar la capacidad de procesamiento del equipo y causar emisiones de polvo. Por lo tanto, a través de un sistema de tamices y filtros se separan las fracciones necesarias y los fragmentos no aptos se devuelven para una nueva trituración. La homogeneidad del polvo asegura una combinación ideal con otros aditivos naturales, como la cáscara de huevo o la fibra de maíz saponificada, para mejorar la calidad del producto final, fertilizantes, biocombustible o envases biodegradables ecológicos. Después de preparar la mezcla, se prensa en un molde. Puede ser un vaso desechable, una maceta para plántulas u otro producto. El prensado permite dar al material la forma y densidad deseadas. El producto terminado se recubre con una capa protectora natural especial, por ejemplo, desarrollada a base de maíz, para aumentar su resistencia e impermeabilidad, manteniendo al mismo tiempo su carácter ecológico y biodegradable. Los productos se secan para eliminar finalmente la humedad y se empaquetan para su venta. Los residuos de la producción tampoco se desechan. El extracto de café se utiliza para aromatizar, el aceite de café para biocombustible y los restos se mezclan con otras materias primas para fertilizantes o pellets. Imagina una piedra, de apariencia tan común, pero en cuyo interior se esconde la fuerza capaz de soportar las multimillonarias cargas de la civilización. ¿Cómo, a partir de una roca sin rostro, nace una carretera que soportará millones de coches? ¿Cómo la vibración de las mandíbulas de acero transforma un monolito en los diminutos cristales de las futuras ciudades? Cada año, solo en los Estados Unidos, se trituran más de 1.000 millones de toneladas de rocas. Y este estruendo se oye mucho más allá de las canteras. Pero hay un detalle que no se cuenta en los informes públicos. Lo que se esconde en el polvo
y los golpes de estas máquinas podría cambiar tu percepción sobre una simple piedra. Mira hasta el final y descubrirás el secreto que esconde la industria. Todo comienza no en un taller, sino en una enorme herida abierta en el cuerpo de la Tierra. Una cantera. El ingrediente principal de nuestra receta, que constituye alrededor del 80% de toda la masa, es la piedra caliza, una roca común que es, en esencia, los restos fosilizados de antiguas criaturas marinas. Para arrancarla de la roca madre, los ingenieros llevan a cabo toda una operación especial. Perforan decenas de pozos profundos, colocan en ellos cientos de kilogramos de explosivos y, con un ¡boom!, ensordecedor y profundo que hace temblar la tierra a kilómetros a la redonda, miles de toneladas de roca se desprenden del macizo rocoso. A continuación, entran en escena verdaderos monstruos, camiones volquete de cantera, cuyas ruedas son más altas que una persona. Una excavadora gigante, cuya pala puede levantar de una vez el peso de varios coches, carga estos bloques de piedra en las cajas de los camiones. Estos gigantes amarillos transportan su carga al primer punto de transformación, la trituradora primaria. La trituradora primaria es una enorme boca de acero, con mandíbulas macizas, que con un crujido ensordecedor, aplasta rocas de varias toneladas en trozos del tamaño de un balón de fútbol. Junto con la piedra caliza, a la trituradora se le añade un segundo ingrediente importante: arcilla o esquisto. Son la fuente de silicio, aluminio y hierro, necesarios para la química correcta de nuestro futuro cemento. Después de la trituración primaria, la piedra se transporta por una cinta transportadora a un almacén de materias primas y, desde allí, a la siguiente etapa, donde debe convertirse en polvo. Entra en un molino de crudo. Puede ser un tambor giratorio gigante lleno de bolas de acero que muelen la piedra con estruendo, o, lo que es más moderno, un molino de rodillos vertical. Imagina un enorme plato giratorio, sobre el que ruedan con una fuerza colosal varios rodillos de acero macizos. La piedra cae bajo estos rodillos y simplemente se pulveriza hasta convertirse en el polvo más fino que la harina. Una potente corriente de aire caliente recoge este polvo y lo saca del molino. Este proceso muele y seca la materia prima al mismo tiempo. El polvo obtenido, llamado harina cruda, se mezcla a fondo en enormes silos, con la ayuda de aire comprimido para obtener una mezcla perfectamente homogénea. Y ahora, esta mezcla gris y polvorienta está lista para encontrarse con el fuego. Comienza su viaje al corazón mismo de la fábrica, al vientre de un dragón industrial, el horno rotatorio. Un enorme tubo de acero de 200 metros de largo, como 2 campos de fútbol, revestido por dentro con ladrillos refractarios. Este tubo está instalado con una ligera inclinación y gira muy lentamente, casi imperceptiblemente, sobre su eje. La harina cruda se vierte en el extremo superior y ligeramente elevado de este tubo. Y desde el extremo inferior, un quemador gigante lanza una rugiente columna de fuego, como en el motor de un cohete. La temperatura en esta zona alcanza unos infernales 1450 grados Celsius. Nuestro polvo, mientras se remueve lentamente y se desliza hacia abajo gracias a la rotación y la inclinación, comienza su largo y caliente viaje hacia este fuego. Dentro del horno, pasa por varias zonas de temperatura y sufre transformaciones asombrosas. Primero, en la zona más fría, se evapora el resto de la humedad. Luego, cuando la temperatura alcanza los 900 grados, tiene lugar un proceso llamado calcinación. De la piedra caliza se libera dióxido de carbono y se convierte en óxido de calcio. Y, finalmente, en la zona más caliente,
en el infierno mismo, ocurre lo principal: la sinterización. El óxido de calcio reacciona con los óxidos de silicio, aluminio y hierro, formando minerales completamente nuevos, con nombres complejos, como halita y belita. El polvo se derrite y se convierte en pequeñas bolas oscuras, de color grisáceo negro, del tamaño de un guisante a una nuez. Esto es el clínker, el corazón y el alma del cemento. Es, en esencia, energía química enlatada, esperando su momento para despertar. El clínker, al rojo vivo, cae del extremo inferior del horno e inmediatamente llega a un enfriador especial. Aquí se le soplan potentes corrientes de aire frío. Este es un paso muy importante. El enfriamiento rápido congela la estructura química del clínker en su estado más activo. El clínker enfriado, duro como una piedra, se transporta por una cinta a un almacén, donde puede guardarse durante meses. Y entonces llega la etapa final de la transformación. El clínker por sí solo son solo piedrecitas inactivas. Para convertirlo en cemento, hay que volver a molerlo hasta convertirlo en el polvo más fino. Se carga en un molino de cemento, que es muy similar al de crudo, un enorme tambor lleno de bolas de acero. Pero antes de empezar a moler, al clínker se le añade un último pero increíblemente importante ingrediente: alrededor de un 5% de yeso. El yeso es el freno de nuestro cemento. Sin él, el cemento, al mezclarse con agua, fraguaría casi instantáneamente, convirtiéndose en piedra en pocos minutos, y sería imposible trabajar con él. El yeso regula este proceso, dando a los constructores un tiempo precioso. Y esta mezcla de clínker y yeso se muele durante horas en el molino hasta que se convierte en el polvo gris, increíblemente fino, que todos conocemos. Sus partículas son tan pequeñas que pueden pasar por un tamiz capaz de retener el agua. El cemento terminado, todavía caliente después del molino, se transporta por tuberías neumáticas, como por vasos sanguíneos, a enormes y altos silos de almacenamiento. Son gigantescas torres que albergan miles de toneladas de producto terminado. Desde allí se envía a los consumidores, o se envasa en sacos de papel para la venta al por menor, o se carga a granel, en camiones cisterna especiales o vagones de ferrocarril. Y así, después de haber recorrido el camino desde una roca sólida, pasando por la trituración, la mezcla, una cocción infernal en el vientre de un dragón y una molienda final, nace este modesto polvo gris, listo para despertar al encontrarse con el agua y convertirse en una piedra fuerte y fiable que será el cimiento de nuestras casas, puentes y ciudades enteras. Anualmente, en el mundo, se producen más de 4.000 millones de toneladas de cemento. Este número es absolutamente alucinante. Intentemos imaginarlo. Significa que por cada persona en el planeta, tú, yo, todos, se produce más de media tonelada de este polvo gris cada año. Es el material de construcción más popular de la Tierra después del agua. Y si tomaras todo ese cemento y construyeras con él un muro continuo de 1 metro de ancho y 1 metro de alto, podrías rodear nuestro planeta por el ecuador más de 40 veces, cada año.